Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar más o menos unos 25 o 30 minutos es encefalopatía hepática. Como podemos ver, las causas de encefalopatía son muchas, fundamentalmente la adquirida, que es un poco lo que nos lleva hoy a trabajar. La misma la podemos dividir en 4 grandes grupos: la que es por fallo orgánico, la que es por enfermedades endocrinas, alteraciones hidroelectrolíticas y enfermedades del metabolismo hereditario. Como podemos ver, la falla encefalopatía hepática está dentro del fallo orgánico. ¿Cómo la definimos? Es un síndrome neuropsiquiátrico que puede aparecer en el curso de una insuficiencia hepática aguda o crónica. Indudablemente es un trastorno funcional, metabólico, es reversible en la mayoría de los casos, sin un sustrato anatomopatológico definido. E indudablemente es un indicador pronóstico. Cuando aparece, habla de que la enfermedad hepática tiene un estatus algo más avanzado. Como podemos ver en esta diapositiva, en el cuadro del lado izquierdo está la clasificación de Child-Pugh. Como sabemos, la clasificación de Child-Pugh es una clasificación que actualmente solamente usamos en gastroenterología y hepatología clínica para cuando se nos solicita una evaluación prequirúrgica de un cirrótico. Hoy en día, para evaluar una falla hepática fulminante, esta no es la clasificación que se usa, sino que se usa el índice normatizador MELD, que es una sigla. Como nos aboca la cirrosis hepática, vamos a hablar del Child-Pugh. El Child-Pugh es una clasificación que considera 3 variables bioquímicas y 2 variables clínicas. A cada una de ellas, según el estadio en que esté cada una de estas variables, se le da un puntaje que va de 1 a 3. Al sumar las 5 variables, uno ahí tiene el Child-Pugh de esa hepatopatía que estamos evaluando. Como podemos ver, uno de los grandes detractores de esta clasificación para estadificar mejor un cirrótico cuando tiene una enfermedad moderada o avanzada es que se tienen en cuenta 2 variables que son las clínicas, la encefalopatía y la citis, las cuales por ahí son subjetivas, dependen mucho del médico que la esté evaluando. Por eso esta clasificación ha quedado solo para cuando uno tiene que tener en cuenta a un cirrótico cuando lo quieren operar por determinada patología quirúrgica. Tiene que quedar muy claro que el Child A es el cirrótico compensado, el Child B es el descompensado leve y el Child C es el descompensado severo. El Child A se puede operar, no hay ningún tipo de problema. El Child B, salvo que sea una patología quirúrgica que si no se resuelve de esta forma el paciente va a morir, conviene primero compensarlo, pasarlo a Child A y después operarlo. Y el Child C, se opere o no se opere, el paciente al estar descompensado de esa hepatopatía tiene una mortalidad muy alta si entra a quirófano. Como pueden ver ustedes en el gráfico de línea que está a la derecha de la pantalla, desde que aparece la encefalopatía, con el transcurso de los meses, cuanto más tiempo pasa la aparición y más vive el paciente, más riesgo de mortalidad tiene el mismo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que la encefalopatía es una afección del sistema nervioso central debido a sustancias tóxicas generadas a nivel del intestino que no pueden ser depuradas en el hígado debido a la insuficiencia hepática avanzada que tiene la glándula o debido a la presencia de shunt portosistémicos, comunicaciones venosas
que hay en el sistema venoso intraabdominal, portal o sistémico. La fisiopatología indudablemente está implicada en las sustancias tóxicas que lleva la sangre, que sale fundamentalmente a nivel de intestino y tiene que pasar por el gran drenaje de toxinas que es la glándula hepática. Estas toxinas, lejos, la más frecuente y la más grave es el amoníaco. Después tenemos benzodiazepinas endógenas, falsos neurotransmisores que hay en la sangre, el manganeso, el marcapnato, los neuroesteroides y los ácidos grasos de cadena corta. Aquí pensemos que estamos frente a un organismo que está normal. El tubo digestivo trasloca bacterias, toxinas y este tipo de toxinas van al hígado. En el hígado es tomado por el ciclo de la ureasa, lo cual saca del torrente sanguíneo el amoníaco, y ese amoníaco es liberado por el riñón y por ende se saca del cuerpo de la persona. Cuando no tenemos esta opción, porque la glándula hepática indudablemente está con una hepatopatía crónica en fase cirrótica, una enfermedad avanzada de hígado, estas toxinas no pasan por el hígado y directamente van al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central son tomadas por los astrocitos. Los astrocitos se mete adentro del mismo el amoníaco y se suma el glutamato, se une, y esto forma glutamina, lo cual hace que entre agua adentro del astrocito. Indudablemente esto lo que produce es edema del astrocito, por lo cual ahí se manifiesta clínicamente la encefalopatía. La manifestación clínica de una encefalopatía hepática, hay dos grandes grupos. Tenemos los cambios del estado mental de ese paciente y paralelo las alteraciones neuromusculares de ese paciente. Cada uno de estos estadios van de un grado 1 a un grado 4, como ustedes pueden ver bien ahí en la gráfica que se muestra. El grado 1 en el estado mental es la bradisiquia, la inversión del ciclo sueño-vigilia, la disminución de la atención y la irritabilidad. Y de la parte neuromuscular podemos ver incoordinación motora y alteraciones de la escritura de esa persona. El grado 2, en el estado mental, comienza a aparecer la somnolencia, la desorientación, la alteración de la personalidad del paciente y comportamiento inapropiado. En la parte neuromuscular ya tenemos algo de asterixis, disartria, ataxia. Grado 3, en la parte mental, estupor, amnesia, desconexión con el medio, habla incomprensible. Y en la parte neuromuscular, el asterixis se hace mucho más marcado y también ya podemos tener la aparición de la rueda dentada. Y el grado 4, en la parte del estado mental, es el coma, y en la parte neuromuscular es la hiperreflexia, signo de Babinski, o hasta posturas de descerebración. Aquí tenemos dos fotos muy buenas, donde se puede ver cómo sería el asterixis en un dibujo, y cómo uno debe, en un examen clínico, buscar este signo en el paciente cuando lo revisa. Desde el punto de vista de la terminología de encefalopatía hepática, se ha intentado hacer una clasificación para si esta encefalopatía es por una falla hepática fulminante, si es por encefalopatía por aparición de SHAM portosistémicos, donde no debe o no hace falta que haya una enfermedad hepática parenquimatosa crónica en fase cirrótica, o cuando ya estamos frente a una hepatopatía crónica en fase cirrótica con hipertensión portal, y por ende, ya al estar en este nivel, ya tenemos mucho SHAM portosistémico. Por ende,
La encefalopatía tipo A es cuando es una insuficiencia hepática aguda, una falla hepática fulminante. La tipo B cuando hay SHAN sin que haya una enfermedad hepática concomitante avanzada. Y la tipo C es cuando hay una cirrosis con hipertensión portal avanzada. Esta última la vamos a tratar un poquito más adelante con la otra clasificación que también podemos ver en este cuadro. Aquí un poco para ejemplificar con los dibujos que veníamos viendo cuando estamos frente a un cuadro de una insuficiencia, una encefalopatía, hepática tipo A, B o C. Cuando estamos frente a una tipo A, que es la falla hepática fulminante, es donde directamente todo el amoníaco pasa también al cerebro. Uno acá tiene que hacer un gran sostén en los primeros días de la parte circulatoria, hemodinámica, medio interno, pero fundamentalmente de la parte neurológica del paciente. Lo cual esto conlleva a un tiempo mucho más acotado en que uno tiene para trabajar. Si uno no logra un recambio de órgano en pocos días, no más de 7, 10 días, y se perpetúa la falla hepática fulminante, indudablemente la probabilidad de vida de ese paciente es mucho más baja. Aquí tenemos un poco la foto de lo que son los SHAM portosistémicos quirúrgicos, que actualmente cada vez los vemos menos. Actualmente, o mejor dicho, desde la historia de la cirugía de la hipertensión portal, hay 3 cirugías que uno puede hacer. Son las comunicaciones porto-cava, el mesentérico cava y el SHAM espleno-renal o el famoso conocido SHAM de Warren. Esas son las 3 cirugías que se pueden hacer para disminuir la hipertensión portal. Que a veces, acuérdense que para tener hipertensión portal, tranquilamente podemos tener una enfermedad trombótica de la vena cava que nos puede producir este tipo de cosas sin tener una enfermedad hepática avanzada. Aquí directamente, al haber comunicaciones vasculares antes de llegar al hígado y territorios venosos desarrollados para que esa sangre que no pasa por el hígado llegue al lado derecho del corazón, se oxigene en el pulmón, vuelva al corazón y sea eyectada para que vuelva a ser utilizada por todos los órganos del cuerpo, indudablemente acá el amoníaco llega directamente al cerebro sin pasar por el hígado. Este tipo de cirugía, gente, actualmente es como que se ha dejado de usar. Hoy en día con la masividad de un trasplante hepático, uno no llega a ver encefalopatías tan severas. Y lo otro es con los TIPS, que son los dispositivos intravasculares transyugulares que se pueden colocar. Es como que llegar a hacer un gesto quirúrgico como un SHAN venoso, actualmente hoy en día con todas las otras alternativas más nuevas, es poco probable que la podamos seguir viendo en este tipo de pacientes. Además, cuando se hacían las conexiones de la vena cava con la porta, de la vena cava con la vena mesentérica, es como que uno por ahí signaba un futuro gesto de trasplante en ese paciente porque uno cambiaba la anatomía venosa vascular del órgano que uno tenía que después recambiar. Y se vio que cuando pacientes que tenían este tipo de cirugía tenían por ahí durante el gesto quirúrgico o en el postquirúrgico un deterioro importante que no eran compatibles con la vida. Y después tenemos la encefalopatía tipo C, que es la que nos enfrentamos cuando hay una enfermedad avanzada, ya en una etapa de cirrosis hepática, lo cual habla también de que puede haber una hipertensión portal avanzada. Aquí tanto la parte del amoníaco puede ir algo por el hígado, muy poco, pero la mayoría por esas comunicaciones venosas que se van formando para que el volumen de sangre que
va por el intestino, vuelva al corazón derecho, al pulmón, al corazón izquierdo y sea bombeado para que lleve sangre a todo el organismo. Aquí podemos ver una foto muy interesante de cómo se ve una endoscopía con varices de esófago. La misma endoscopía cuando una varice de esófago se rompe con un sangrado activo. Después un paciente con una ascitis entre moderada y severa. Y la famosa cabeza de medusa que se ve por la circulación colateral subcutánea, donde une tanto las venas subcutáneas de piel a nivel abdominal con las torácicas. Y aquí vamos a desarrollar un poco la encefalopatía tipo C, la cual se puede dividir en episódica, en persistente y en mínima. Y a su vez la episódica está en la precipitada, en la espontánea, en la recurrente. La persistente, aquella que es leve, que es grave o que netamente depende ya del tratamiento, que vamos a tratar de explicar un poquito algunas de estos casos puntuales. Los factores precipitantes en una encefalopatía en un paciente con cirrosis es fundamental. Cuando uno evalúa un paciente encefalopático en un consultorio, en una guardia, tiene que preguntarse qué factor pudo haber precipitado el cuadro que presenta ese paciente en este momento. Y tenemos cuadros que son netamente digestivos, como la hemorragia digestiva, la constipación o dieta hiperproteica en los días previos a la aparición de la encefalopatía, o cuadros más sistémicos, que directamente actúan a nivel del sistema nervioso central. Fundamentalmente el uso de sedantes. Acuérdese que la única benzodiazepina apta para el uso en un cirrótico es el lorazepam. Todos los demás no están indicados porque tienen un metabolismo directo hepático y al no tener una glándula apta para metabolizarla, va a tardar mucho más tiempo en sangre y poder producir algún cuadro de encefalopatía. En pacientes cirróticos que están usando diuréticos, ver la dosis de los diuréticos que están usando, ver un laboratorio, es fundamental ver si no hay una hiponatremia, si no hay una hiperpotasemia, ver un estado ácido-base en sangre, ver los valores de azúcar que tiene ese paciente cirrótico, fundamental el laboratorio, ver que no haya una falla renal, la falla renal puede estar dada tanto por el uso del diurético, como por no una buena hidratación, como por una hemorragia digestiva. Y un dato fundamental también a tener en cuenta es la infección en el cirrótico. Cuando uno recibe pacientes encefalopáticos, es muy importante revisarlo, ver que no estén con una infección de piel, o una erisipela, o una celulitis, por eso es muy importante ver las piernas, ver el abdomen. Preguntarle a los familiares que lo lleven o al que lo está cuidando y lo llevó a la guardia, si no ha estado con síntomas, buscar un foco, tos, catarro, moco, trastornos urinarios, que le estaba costando urinar, que tenía ardor al orinar. Todas estas son preguntas que si uno no se las hace, no la va a saber buscar. Y el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. La encefalopatía mínima. Esto es un cuadro subclínico de la encefalopatía hepática que es muy interesante, que uno siempre tiene que tratar de estar atento cuando está con un paciente de esto en un consultorio. No tiene una manifestación clínica franca y concreta y solo se evidencia a través de pruebas psiconeurológicas. Por ende, es una entidad que la puede tener el 30 al 70% de los cirróticos que uno ve normalmente. Es como un estadio previo a una encefalopatía hepática manifiesta. Tiene una implicancia pronóstica, significa que son pacientes que van a tener enfermedades un poco más severas tal vez. Indudablemente interfiere en la calidad de vida de ese paciente
e indudablemente mejora con el tratamiento, que ahora lo vamos a ver, uno de ellos como el que está acá nombrado, que es el uso de la lactulosa. Cuando uno está frente a un paciente con una encefalopatía hepática es fundamental la historia clínica, que un poco lo hablamos dentro de los factores precipitantes, el interrogatorio, saber cuál es la causa, saber si ha hecho algún tratamiento puntual para una enfermedad hepática puntual, si es alcohólico, se abandonó el hábito, si es una cirrosis viral, se ha hecho tratamiento para los virus, si es una cirrosis autoinmune, se ha hecho tratamiento específico con fármacos para ese tipo de enfermedades. Y fundamental, el examen físico. Aquí hay una foto muy manifiesta donde se ve una ictericia franca y concreta, se ve una hipertrofia parotidia franca y concreta también. Fíjense esta foto de nevus. Los nevus en araña son los que manifiestan enfermedad cirrótica hepática, no el nevus rubí. Este nevus, el arácnido, es muy común de manifestarse a nivel de tronco, cara anterior, cara posterior y en hombros. Por eso es muy importante que ustedes al cirrótico lo revisen sin ropa y miren estas zonas puntualmente. Este es un Dupuytren de libro. Como pueden ver, esa atrofia de los músculos de la eminencia tenar e hipotenar, típico del cirrótico alcohólico, porque esto habla de la desnutrición. Uno consume músculo lisa y llanamente. Esto es una palma hepática. Y después estas fotos son también muy típicas. Acá podemos ver nevus estelares o en araña, uno en cara anterior de tronco grande y otro en el hombro, bien típico. Después podemos ver la ginecomastia muy característica del paciente cirrótico. Y además podemos ver aquí también algo de Dupuytren y podemos ver algo de circulación colateral subcutánea en tórax. Aquí otra foto típica. Esto es típico, acá hay además para ver una citis moderada, severa, más moderada, la circulación subcutánea, la cabeza de medusa entre el abdomen y el tórax, la ginecomastia, y el otro dato a tener en cuenta, fíjense, la falta de masa muscular que tiene este paciente, fíjense en los hematomas en los brazos. Esto es un cirrótico avanzado. Cuando uno encuentra un paciente con estas características, estamos frente a una enfermedad cirrótica avanzada. Aquí podemos ver una citis entre moderada y severa, y algo muy típico cuando uno ve esto, que es la hernia umbilical. La hernia umbilical se manifiesta por el líquido intraabdominal, por ende es de sentido común que este tipo de hernias no hay que operarlas. Si uno controla su síndrome ascítico, esa hernia va a disminuir de tamaño y va a disminuir la probabilidad de complicaciones. Y aunque quede con la hernia y no haga más ascitis, tampoco es conveniente operarla si el paciente no tiene clínica quirúrgica de su hernia umbilical. La otra cosa que uno tiene que hacer, además de ver la parte clínica, ver el examen físico, es descartar otras causas de síndrome confusional en un paciente cirrótico, que aquí tenemos un cuadro para que ustedes lo contemplen, que no haya lesiones intracraneales, que no haya infecciones del síndrome del sistema nervioso central, que no haya otras enfermedades sistémicas, que no haya enfermedades endócrinas asociadas, carenciales, intoxicaciones, que no haya abstinencia en ese paciente, que no haya otro tipo de cosas como una encefalopatía hipertensiva, un estado epiléptico no convulsivo, un golpe de calor, electrocoagulación, privación de sueño.
y que no haya trastornos psiquiátricos, manía, esquizofrenia, depresión. Nunca hay que olvidarse que el cirrótico también es un ser humano y puede tener otro tipo de cosas y no algo que esté manifestando una descompensación de su hepatopatía crónica en fase cirrótica. Y el otro dato fundamental es identificar el factor precipitante, que ya es la tercera vez que lo vamos nombrando para que ustedes vean que en una encefalopatía hepática este es un dato muy importante. Ver si no ha habido una hemorragia digestiva, fundamental, interrogar al paciente, a la persona que acompaña al paciente. Si no queda claro en el interrogatorio indirecto, hay que colocar una sonda nasogástrica, lavar el estómago, ver el débito de esa sonda. Acuérdense que no está contraindicado poner una sonda en un paciente que se conoce cirrótico y se conoce que tiene varices. Está completamente indicado porque nos va a decir si está con una hemorragia digestiva alta, si está accesado, si es activa. Nos va a servir para lavar el estómago y si hay que hacer una endoscopía precoz. Si la parte alta indudablemente uno la descarta, acuérdense que si uno tiene un débito de bilis por la sonda, en menos de un 3% es la probabilidad de que ese paciente tenga una hemorragia digestiva alta. Por ende tenemos que ir a hacer un tacto rectal, ver si hay materia fecal común, ver si hay materia fecal que nos signifique que estamos frente a una melena, una hemorragia digestiva, o si hay sangre fresca en ese tacto. Preguntar si no está estreñido, si uno hace el tacto y encuentra un bolo fecal duro. Preguntar si no ha habido transgresión de dieta hiperproteica los días previos a la aparición de la encefalopatía. Preguntar si toma psicofármacos, cuáles toma, cuánto tomó. Es fundamental ver un laboratorio para ver si no hay falla renal, ver si no hay una alteración hidroelectrolítica, el sodio, el potasio en sangre. Acuérdense lo que hablamos de sospecha de infecciones, mirarle la piel, si hay asitia hay que hacer una paracentesis diagnóstica, tener un citofísico químico del líquido asítico para ver si hay una peritonitis bacteriana espontánea, mandar una muestra de la asitis a cultivo. Si hay al examen físico, a la radiografía de tórax, un signo de derrame pleural, ver si se puede punzar, mandar un citofísico químico del líquido pleural para ver si hay una infección, ver un cultivo de ese líquido pleural y además de un cultivo de orina, y acuérdense de tomar 2 muestras de cultivo de sangre para ver los hemocultivos. Y siempre preguntar, intentar con el acompañante o con el que vaya con el paciente, de tratar de buscar algún foco de infección previa. La otra cosa que uno nunca puede dejar de pensar, que esto también uno lo puede ir sospechando con el interrogatorio, con los análisis de sangre que obtengamos durante la evaluación de ese paciente, que no haya una lesión hepática sobreañadida. Yo puedo tener una hepatopatía crónica en fase cirrótica por alcohol, pero también tener una sobreinfección por un virus A, por un virus B, por un virus C. Por eso es importante ver el valor de las enzimas hepáticas. Tener un poco alguna noción de foco en el interrogatorio previo para ver algún cuadro de infección de este tipo. Y la otra cosa que uno sospecha en un paciente con una hepatopatía crónica en fase cirrótica de larga data es que se haya complicado con un tumor de hígado. Acuérdense que los que tienen cirrosis hepática, cualquiera sea la causa, tienen 20 veces más probabilidades de hacer un tumor primario de hígado, un hepatocelular carcinoma, y en una segunda escala, dependiendo también un poco la causa de esa cirrosis, poder hacer por ahí un colangiocarcinoma. Así que en este tipo de casos, además de ver un laboratorio, que es donde tal vez no vamos a ver tanto daño celular, sino que vamos a ver un patrón de masa ocupante, donde va a haber menos aumento de transaminasa y más aumento de fosfatasa alcalina, gamma GT. También nos va a servir mucho una imagen de ese hígado
ecografía, si hace falta una tomografía o, como sabemos, para el hígado, para evaluar tumores hepáticos, la resonancia con gadolínio es muy buena. Acá podemos ver una foto donde podemos ver un sangrado en un estómago, la importancia de una endoscopía, ya que con la endoscopía podemos hacer diagnóstico y tratamiento, con lo cual disminuye la morbi-mortalidad de un cirrótico. El laboratorio, siempre hay que pedir un laboratorio para evaluar coagulación, función renal, ionograma, solicitar cosas para descartar infección, hacer la paracentesis diagnóstica, es siempre fundamental. Toda citis que ingresa hay que punzar y ver ese líquido si no está infectado, qué características tiene. Y por último, para estudiar un poco el daño cerebral que produce la encefalopatía hepática, tenemos exámenes complementarios adicionales que son un electroencefalograma, una resonancia magnética nuclear, una tomografía de cráneo, medir el amonio en sangre, pruebas psiconeurológicas, hacer potenciales evocados. La lesión típica de una encefalopatía hepática a nivel del sistema nervioso central es la hiperintensidad de los globos pálidos en T1. Aquí tenemos pruebas de conexión numérica que se pueden hacer en un cirrótico. Y por último, un poco enfocar el tratamiento de la encefalopatía hepática. Desde el punto de vista intestinal, lo que uno tiene que hacer es tratar de disminuir el pH de la flora bacteriana, que por eso se usa la lactulosa como catártico y no usamos otro. La lactulosa, además de hacer un catártico osmótico y arrastrar lo que hay en la luz del intestino, disminuye el pH de la materia fecal. Al disminuir el pH de la materia fecal, disminuye el volumen de la flora bacteriana y por ende disminuye la translocación bacteriana. La rifaximina, como sabemos, es un derivado de la neomicina, que lo que hace es también poner a raya, disminuye el número de la flora bacteriana habitual del colon y al disminuir la flora bacteriana del colon, disminuye la translocación bacteriana. Si con esto no alcanza, uno puede usar enemas de lactulón y con esto también se mejora mucho la encefalopatía y es fundamental que en esos primeros días de internación el paciente le quede claro que tiene que tener una dieta hipoproteica. Está totalmente claro que la carne roja en un paciente cirrótico no puede ser más allá de 150 gramos semanales. Y después, del punto de vista del sistema nervioso central, un dato a tener en cuenta si uno cree que por ahí el paciente está bajo la acción de algún fármaco, tipo benzodiazepina, algún fármaco que se use netamente para el dolor, un analgésico puro. Hay elementos que uno puede hacer en una guardia, en una terapia, que es usar el flumacenilo endovenoso. La dosis depende del peso del paciente, que cuando uno lo coloca, si es por causa de este tipo, el cirrótico a la media hora, 40 minutos, una hora, se despierta mucho. Entonces uno ahí ya ve que la causa puede ser de una intoxicación de algún fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central. Bueno, sin más que agregar, después seguiremos subiendo otras clases de cirrosis hepática y sus complicaciones. Buenas tardes, yo soy Mauro Páez. ¿Cuánto tuvimos? 33. 34.